Ayer ha tenido media sanción en el Senado de la Nación, un Senado que está dejando en su gran mayoría las bancadas y va a pasar a un Congreso de Diputados nuevos, que son los que van a asumir a partir del 10 de diciembre y que seguramente el año que viene se le estará dando sanción definitiva al nuevo Código Civil y Comercial, la unificación del Código Civil y Comercial argentino. Vamos a conocer cuáles son los puntos centrales, algunos de los más importantes que van a cambiar la vida cotidiana de todos nosotros. Matrimonio, a ver, no se van a realizar distinciones de sexo a los efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio. Esto ya estaba más o menos iba en consonancia justamente con el avance del matrimonio igualitario. Agrega la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias y el de separación de bienes. Esto tiene que ser un preacuerdo, que uno puede decir, bueno, a ver, tales bienes van a quedar conmigo, tales con vos, esto me pertenece a mí, esto te pertenece a vos. Esas son una de las modificaciones más importantes en términos del matrimonio. Vamos a hablar también del divorcio, donde también hay modificaciones. Se simplifican los trámites para su solicitud. Esto se considera de libre petición de uno de los cónyuges. Por ejemplo, una persona dice yo me quiero separar, acá no tiene que haber un acuerdo, simplemente tiene que hacer una presentación judicial y va a poder separarse. También en este caso se va a poder pactar sobre la división de bienes. Va a ser todo mucho más fácil. Algunos hablan de divorcio express. Otro de los temas, este fue un tema bien cuestionado, el tema de la reproducción humana asistida. Actualiza la legislación mediante la incorporación de las técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, mediante las técnicas de inseminación artificial o fecundación in vitro. Le da un marco legal, en realidad esto todavía no existía, hay un avance importante con respecto a este tema y se hace prevalecer la voluntad procreacional, ¿sí? O sea, cada persona va a tener y tomar la determinación de la forma en la que lo quiera hacer. Hay un punto acá también que es polémico, cómo se va a regular y que una madre, por ejemplo, que decida gestar el embrión de una pareja, no va a poder cobrar. Dicen que esto va a ser casi imposible de regularlo. En algunos países del mundo donde ya existe, por lo general, esto tiene un precio. En Argentina esto va a estar penado por la ley. Vamos a hablar de otro tema que sí es muy importante, el tema de la adopción. Bueno, en la adopción se ha priorizado el interés del niño, ese es uno de los puntos centrales. Antes se priorizaba el de los adultos, ahora se hace sobre el de los niños, y van a ser trámites, dicen que van a ser trámites mucho más rápidos. Esto todavía se tiene que reglamentar cuál va a ser la forma, pero dicen que van a ser trámites mucho más rápidos y sencillos, y lo va a poder hacer, por ejemplo, una persona sola. Digo, esto ya va a quedar incorporado en el Código Civil y Comercial, en el nuevo Código Civil y Comercial. Otro de los puntos, y este sí es un punto realmente muy polémico, tiene que ver con la concepción. ¿Qué es lo que va a dejar por sentado entonces la ley argentina? Es que la persona humana comienza desde la concepción. Este es un término bastante polémico, dicen que el gobierno accedió a esto en clara sintonía con la Iglesia Católica. Entonces algunos dijeron por qué se hizo caso, a la petición de la Iglesia Católica en este sentido, y esto seguramente después va a tener consecuencias en la discusión que quieren dar algunos sectores con respecto del tema del aborto, pero esta ley que ha sido criticada también por otros sectores, porque dicen, inclusive católicos, ¿no?, que excluye así, por ejemplo, el tema de los embriones que se utilizan en técnicas de fertilización asistida. Esto dicen que va a tener que ser regulado por una ley específica, pero en concreto esa ley específica todavía no existe. Lo concreto es que el Código Civil y Comercial entonces asienta de que la persona humana comienza desde la concepción, Bueno, esto seguramente va a seguir dando mucho que hablar. Y un tema importante, sobre todo en la provincia de Salta, donde hay mucha disputa con el tema de la propiedad comunitaria indígena, es que, bueno, va a ser exclusiva, perpetua, indivisible, imprescriptible, y también no va a poder, por ejemplo, ser susceptible de gravámenes y no se podrá embargar ni ejecutar. Esto es un avance para las comunidades originarias que venían haciendo un reclamo con respecto a estos puntos y el reconocimiento de la propiedad participada y comunitaria de la posesión de las tierras. Hay algunos puntos más que me gustaría mencionárselo, que tiene que ver con el derecho del agua. Este es un punto realmente muy polémico que nadie lo ha sabido explicar. Dicen que no tiene la magnitud ni la trascendencia que se le dio, pero lo concreto es que desaparece
textualmente del Código Civil como un derecho humano, el acceso al agua, y va a tener una nueva codificación. Este punto se tiene que reglamentar. Todavía es un punto confuso, pero que le ha hecho ruido a muchos legisladores que han salido a denunciar justamente este punto, porque dicen que, bueno, que se va a venir un proceso donde la disputa por el agua va a tener que ver más con la índole privada que con el derecho humano al acceso al agua. Y algunos puntos interesantes. El tema de la responsabilidad del Estado en algunas cuestiones, ahora se las voy a mencionar, pero empieza a desaparecer en el Código Civil, digo, la responsabilidad del Estado. Por ejemplo, el tema de los funcionarios públicos, se eliminan las multas económicas a los funcionarios públicos que son renuentes a cumplir una demanda en su contra, ¿sí? Y hay otro punto que le sigue a la responsabilidad del Estado. El proyecto establece que los funcionarios van a dejar de regularse por el Código Civil y Comercial y va a quedar bajo la órbita de las leyes provinciales. El problema es que en las provincias todavía no existe reglamentación con respecto a esto, y toda la reglamentación con la responsabilidad del Estado en muchas cuestiones, sobre todo en el tema civiles, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, y comerciales, se remiten inmediatamente al Código Civil viejo. Por lo tanto, digo, se van a tener que crear leyes nuevas en las provincias, y en algunas provincias se van a crear de una forma y en otras de otra, con lo cual ya habla de disparidad de los ciudadanos en distintos puntos de la República Argentina. Y un punto muy interesante que se efectiviza en este momento tiene que ver, por ejemplo, con los contratos en dólares. Hasta el momento solamente el que tenía un dólar, digo esto, la justicia venía fallando a favor de los tenedores muchas veces de deudas en pesos y en dólares, pero ahora el Código Civil lo deja sentado. Los deudores, los que tengan deudas que hayan sido contraídas en dólares, van a poder hacerla efectiva, pagarlas en peso, ¿sí? Esto ya ha quedado en claro con este nuevo código, que, insistimos, va a tener que ser ratificado por la Cámara de Diputados de la Nación. Creemos que no va a haber ningún inconveniente, sigue teniendo la mayoría el oficialismo en este sentido. Esto va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año 2016. Estamos hablando de que va a ser post-kirchnerismo, o por lo menos post-Cristina Fernández, y esto también hay que decirlo, es en el caso de que se apruebe, lógicamente, y va a haber un proceso largo donde se va a empezar a reglamentar todos estos puntos a los que yo le estaba haciendo referencia. Hay muchos otros puntos más que seguramente vamos a ir desarrollando, pero estos fueron los centrales en donde transcurrió el debate en la sesión de anoche, una de las últimas sesiones en la Cámara de Senadores de la Nación, y dicho sea de paso, juraron los 24 senadores nuevos, entre ellos los 3 salteños que hasta horas del mediodía de ayer estaban en dudas por un problema judicial, pero bueno, que finalmente fue aclarado y pudieron tomar juramento.